en repetidas ocasiones estamos acompañando en estas actividades económicas y saludar siempre a la Junta Directiva por tan gentil invitación. En esta ocasión vamos a abocarnos un poquito al tema de los elementos de la responsabilidad civil extracontractual. En sesiones anteriores habíamos desarrollado de la mano con el doctor Fernán, por ejemplo, algunas falencias que tenemos los abogados de la parte civil al momento de interponer o de accionar nuestra pretensión, amén de una reparación civil adecuada. Lo importante, el día de ayer, por ejemplo, había quedado establecido que necesitamos mejorar mucho nuestras pretensiones civiles, en conclusión, hacer una mera demanda civil. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los elementos de la responsabilidad civil extracontractual. Estos elementos han sido establecidos amén de la casación 3470/2015 sobre indemnización de daños y perjuicios. En efecto, nos dice que tenemos 4 elementos. En primer orden tenemos la antijuicidad, en segundo orden el daño, en tercer orden el nexo causal o relación de causalidad y por último tenemos el factor de atribución. A decir de la antijuicidad, se tiene que esta es entendida como la conducta contraria a ley o al ordenamiento jurídico. En líneas más simples, por ejemplo, el doctor Carrión, aquí en nuestra ciudad, él lo denomina como una conducta contraria a ley, simple y mera contraria a ley. Esto necesita estar desaprobado por el ordenamiento jurídico. Sin más argumentación, un argumento sencillo. Ahora, el factor de atribución. Este es el título por el cual asume responsabilidad el acusado en un proceso penal, pudiendo ser este sujeto, este subjetivo por dolo o por culpa, o objetivo por realizar actividades o ser el titular de determinadas situaciones jurídicas previstas en el ordenamiento jurídico, considerándose inclusive dentro de esta subclasificación al abuso de derecho y la equidad. En media cuenta no nos preocupa mucho el tema factor de atribución en el ámbito penal, porque como quiera que fuera, por dolo o por culpa, el sujeto activo debe responder por el daño. Bien, el nexo causal. Esta en buena cuenta es la relación de causalidad adecuada entre el hecho o daño producido. Finalmente, el daño, que es consecuencia de la lesión al interés protegido y puede ser patrimonial, daño emergente o lucro cesante, o es patrimonial el daño moral o el daño a la persona. A decir del daño, este también puede ser considerado como daño emergente futuro y también puede haber lucro cesante futuro. Lo que es el daño también apreciamos lo que es el daño moral y lo que es el daño a la persona. Y algunos preguntarán, doctor, ¿y dónde está el proyecto de vida o el daño al proyecto de vida? Más adelante vamos a referirnos sobre eso. Bien, entonces la antijuicidad. Es común para los defensores de agraviados o de los actores civiles que en las sentencias en donde se absuelve al imputado se tiene como consideración de que no se ha probado este elemento de la responsabilidad civil de la antijuicidad. Es decir, que no ha habido una actitud por parte del acusado de lesionar el bien jurídico protegido. Entonces, cuando una sentencia nos dice que no ha habido la acción
de lesionar o que no se ha probado la antijudicialidad de la conducta, la defensa técnica del autor civil debe entenderse que nos estamos refiriendo a los hechos. Entonces, como siempre sosteníamos en sesiones anteriores, la defensa técnica del agraviado del autor civil no únicamente está para hablar sobre la cuantificación, sino que tenemos que hacer un primer análisis sobre la responsabilidad, sobre acreditar la conducta o el evento dañoso, ¿correcto? Entonces nos estamos refiriendo a la antijudicialidad. Pero hay unas causas de justificación que permiten a las personas causar daño y no ser responsables civilmente. Por ejemplo, el ejercicio regular de un derecho. Significa aquello que está amparado en el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, aquel que denuncia penalmente a otro no tiene la intención de dañar, sino que simplemente está haciendo el ejercicio regular de un derecho. No todos podemos reaccionar ante una denuncia con otra denuncia por denuncia calumniosa, ¿no? Salvo que se haya probado objetivamente de que esa denuncia haya sido antojadiza o con ánimo de causar daño. Por ejemplo, nos consultaban muy seguidamente: doctor, he denunciado a mi ex conviviente por tentativa de violación a mi hija y ahora el caso se ha archivado por falta de pruebas o qué sé yo, ¿no? Entonces he recibido una carta notarial por parte de mi ex conviviente indicando que yo me debo rectificar porque me va a denunciar por haber mancillado su honor. Entonces, en este caso se observa que la madre había procedido haciendo el uso de un ejercicio regular de un derecho amparado en la ley, ¿correcto? También está contemplado en este rubro la legítima defensa de las propias personas o de otra en salvaguarda de un bien propio o ajeno. En efecto, son situaciones de ejercicio regular de un derecho que responden a una circunstancia extraordinaria. Debe considerarse ciertos parámetros. Por ejemplo, estamos hablando de la legítima defensa, ¿no? Debe haber una agresión legítima, debe de haber un medio proporcional por el cual se repele el ataque y, por último, debe haber una falta de provocación suficiente. En este rubro también se comprende, para no tener la obligación de reparar los daños o de reparar civilmente a una persona, el estado de necesidad. Efectivamente, el artículo 20 del Código Penal establece que está exento de responsabilidad penal, inciso 4, el que ante un peligro actual, insuperable o de otro modo, que amenace la vida, la integridad corporal, la libertad u otro bien jurídico, que realiza un hecho destinado a conjurar dicho peligro. En este caso, tampoco está obligado el sujeto activo a reparar el daño ocasionado. Y punto 4, lo vamos a detener un poco en el punto 4, en el que se refiere al consentimiento de la víctima. Nos dice que para que opere el consentimiento es necesario que el bien sobre el cual la víctima consiente el daño sea de libre disposición. Asimismo, dicho consentimiento debe ser prestado por persona con capacidad de consentir y que se encuentre en pleno ejercicio de sus facultades mentales. Así también que dicho consentimiento no haya sido obtenido por algún mecanismo que vicie la voluntad de la víctima. En algunas sentencias, por ejemplo, por casos de violación, se ha encontrado en donde el colegiado establece de que no se ha podido encontrar, de acuerdo a la pericia psicológica, no se ha podido determinar afectación o daño psíquico en la víctima. En sesiones anteriores habíamos puesto el ejemplo de una señorita que ingirió bebidas alcohólicas con su cuñado. Entonces, esta señorita es puesta en estado de inconsciencia y es abusada sexualmente.
Pido que se le haga la pericia psicológica y medicina legal, el perito médico legal, el psicólogo me dice que no hay daño. Efectivamente no hay daño. La preocupación de la víctima está en que le he destrozado la vida a mi hermana, porque ha pasado esto sin que yo lo consienta, ha sucedido esto y la perjudicada ha sido mi hermana. Entonces suficiente, dice el colegiado, acá no hay daño, entonces no hay reparación civil, no hay afectación psicológica. Ese es un error. Ese es un error que debe ser corregido en juicio oral con el perito psicólogo. Es normal que esta señorita sienta que es mayor la carga que tiene por los hechos producidos y deje de lado la afectación psicológica que tiene por una agresión sexual. Normalmente, en una línea doctrinaria normal, el psicólogo nos va a decir que sí. Ella no es consciente de lo que le han hecho y más le duele la afectación que lo que se ha destruido a la vida de su hermana. Otro ejemplo, por ejemplo, en el consentimiento de la víctima, es de que los menores de edad, ¿no es cierto? Niños de 4 años que los tocan sexualmente y muchas veces ellos pueden prestar consentimiento porque todavía no saben si esto es bueno o es malo, pero ese consentimiento obviamente que está viciado, entonces merece reparación civil. O como su nombre lo dice, ¿no? Cuando dicho consentimiento haya sido obtenido por algún mecanismo que vicie la voluntad de la víctima. La línea doctrinaria nos dice que para que el consentimiento pueda producir efectos jurídicos debe reunir ciertos requisitos o presupuestos. En primera línea tenemos que la denuncia debe ser admisible jurídicamente, debe estar permitido disponer del bien jurídico. Así también, quien consiente debe tener la facultad de disponer del bien jurídico. Entendemos la mayoría de edad, o en este caso de los 14 para arriba, ¿no? O facultades mentales. Quien consiente debe tener capacidad plena. El consentimiento no debe presentar vicios esenciales de voluntad, ninguno. Si se trata de intervención en la integridad corporal, el hecho no debe atentar contra las buenas costumbres. Efectivamente, para que una persona pueda prestar consentimiento y no o deba aceptar que se lesione su bien jurídico protegido, debe estar con plena goce de todas sus facultades mentales y psíquicas, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de un ejemplo muy típico en los delitos de trata de personas, por ejemplo. En los delitos de trata de personas no van a encontrar, en la mayoría de casos, la víctima se siente afectada. Es más, cuando interviene el Ministerio Público, ellos sienten que se lo están afectando. Ellos han llegado al punto de cosificarse que no entienden y no conciben ese daño. De tal modo que en las pericias psicológicas, en los delitos de trata de personas, siempre van a encontrar consentimiento viciado. Bien, aquí viene lo complicado. Luego de determinar la responsabilidad civil en un proceso por reparación o indemnización de daños, viene lo complicado. Establecer lo que es el daño y, más complicado aún, cuantificarlo o disgregarlo. Bien, nos dice que el daño es la consecuencia de la lesión al interés protegido y puede ser patrimonial, que es el daño emergente, y el lucro cesante, y el patrimonial, que es el daño moral, y el daño a la persona. El daño emergente clásicamente se conoce como la pérdida patrimonial efectivamente sufrida. Son daños efectivamente producidos porque se trata de gastos efectivamente realizados o que se van a realizar. Es un interés actual, pero también puede haber daño emergente futuro. Por ejemplo, una persona es atropellada
por un conductor en estado de ebriedad y este sufre la fractura expuesta de una de sus piernas. Inmediatamente se van a realizar operaciones para atender el actual restablecimiento de la salud de la víctima, pero sin embargo más adelante va a necesitar de repente otra operación, porque el hueso no pega bien o entre otras razones médicas. Entonces esa otra operación no deja de ser daño emergente, sino que es un daño emergente futuro. Sin embargo nos quedamos en el mismo sitio, ¿no? Que es un interés actual, pero también puede ser futuro. El daño emergente actual y el daño emergente futuro. Lo que ya habíamos explicado anteriormente, ¿no? Que el hecho dañoso ha de seguir una evolución y que permite predecir con seguridad que la víctima padecerá un daño emergente futuro, que es efecto de un hecho ya pasado y que se va a concretar recién con posterioridad. El ejemplo típico del accidente de tránsito. El lucro cesante, concepto tradicional, la renta o ganancia frustrada y dejada de percibir. Este también es un interés futuro y a su vez también puede ser un lucro cesante futuro. Este daño tiene su propia naturaleza, una dosis de incertidumbre. Incertidumbre porque es algo que todavía no ha sucedido, es una expectativa que se deja de ganar. Son un tema subjetivo, pero que en juicio nos tenemos que encargar necesariamente de dotarle de dosis de objetividad. Esto es concretizar los elementos del daño objetivo. Diferente del chance, ¿no? Que es una consideración doctrinaria, el lucro cesante futuro es más concreto. Por ejemplo, tengo un edificio y sufro daños. La mitad del edificio es derribado por maquinaria pesada, por un problema de usurpación, entre otros, y esta demolición ha causado también daños a la demás estructura de mi edificio. Entonces, de primera mano tenemos un lucro cesante, ¿no? Por lo derribado, y además de que esta estructura tarde o temprano va a ceder, va a caer. Entonces ese es un lucro cesante futuro que se ha de concretizar objetivamente, por ejemplo con contratos, cálculo de gastos o de ingresos que tenga dicho hotel, ¿no? Nos dice que este lucro cesante o lucro cesante a futuro debe presentar certeza relativa, considerando fundamentalmente dos elementos. No es exigible certeza absoluta, obviamente, porque todavía no ha sucedido, de que la ganancia cuya privación se reclama se hubiera producido, lo que sería imposible de demostrar, pues al tratarse de un beneficio aún no incorporado al patrimonio, su efectiva materialización se encuentra expuesta a innumerables variables que pueden redundar en su frustración. Y lo concreto, que se exige un juicio de gran probabilidad. Que esto sea un juicio o una pretensión que no ha sucedido, tiene que ser realmente concreto en el sentido de que demostrarle al juzgador que esto haya podido haber sucedido, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar un poco de algo complicado todos los días en nuestra judicatura: el daño moral. El daño moral viene a ser lo que típicamente conocemos como la lesión a los sentimientos de la víctima que produce un gran dolor o una aflicción o algún sufrimiento. Luego, el daño a la persona, que es la lesión a la integridad física, al individuo, o a su aspecto psicológico o a su proyecto de vida. Se pueden advertir muchos debates en los cuales nos preguntamos lo siguiente: ¿cuál es la diferencia entre daño moral y daño a la persona?
¿O cuál es la diferencia del daño moral, el daño a la persona y el daño al proyecto de vida? Este tipo de daños a la persona o al proyecto de vida nos los trae en el año 1985 el profesor Fernández Cesarevo, que por cierto ha recibido muchas críticas. Algunos, como Leiser León, consideran que este solo es un sueño. Esto del daño al proyecto de vida es una utopía y que incluso que no debería ser reconocido por los magistrados. Simplemente queda en la doctrina o en la filosofía del derecho, pero nada ha sido concreto. Prosigue sus comentarios y nos refiere de que no existe en nuestra judicatura daño al proyecto de vida. Bueno, pero esos comentarios han sido partidos hace unos 3 o 4 años aproximadamente. En la actualidad sí podemos observar daños al proyecto de vida. Ejemplo típico, hay 2 en nuestro país, hasta donde lo conozco. Uno es por una cuestión de salud, de una inyección suministrada en Ica, donde muere una estudiante y se establece que este caso es atípico. De 100 inyecciones que se han podido suministrar, uno solo ha podido causar la muerte y justamente ha sido este caso, y sin embargo la Corte Suprema establece que no porque sea el único no merece indemnización, además que estamos frente a un derecho tan importante como es la vida. Entonces asigna un valor. Hay otro expediente, me parece que es en Cusco, donde en la universidad un muchacho es alcanzado por otro sujeto y es apuñalado en la yugular y pierde la vida. Entonces hay también un pronunciamiento de la judicatura indicando que este muchacho, estudiante de psicología, pues obviamente tenía todo un proyecto de vida destinado a culminar su carrera, a seguir sus estudios, a tener una familia, entre otros. Entonces no se podría negar una indemnización por proyecto de vida. Pero el profesor Leiser indica que esto no sería adecuado. No existe, nos dice él, el daño al proyecto de vida o el daño a la persona. Vamos a poner unos ejemplos. En el daño del proyecto de vida, el ejemplo típico del futbolista que juega fútbol. Yo, con él jugamos fútbol y nos accidentamos y a ambos se nos quiebra una pierna. Seguramente yo voy a poder continuar con mis actividades como abogado, con un bastón o con una prótesis. Voy a poder continuar con mi proyecto de vida. No de manera cabal, por supuesto, pero voy a poder continuar. En el caso de un futbolista es totalmente distinto. Definitivamente, en el caso de un futbolista estaría frustrado todo su proyecto de vida. No va a poder hacer ninguna actividad. El proyecto de vida implica el menoscabo, la lesión a nuestro propio ser, a nuestra propia razón, a nuestro propio desenvolvimiento por oficio o profesión o nuestra especialidad. Entonces, cierta postura doctrinaria dice, pero si el futbolista que deja de jugar, entonces perfecto, eso es lucro cesante. Entonces no podemos sacar o inventar, o como algunos doctrinarios dicen, inflar el tema de daños y perjuicios en materia penal. Algunos no están de acuerdo con lo que es la reparación por proyecto de vida, pero ya hay conocimiento de la Corte Suprema, de la Judicatura, y eso se viene puliendo cada vez más. Poco a poco entendemos que se va a ir perfeccionando en el día a día. Como decía Fernández Cesarevo, él es uno de los máximos representantes, el máximo por así decirlo, que dice que el proyecto de vida es el más grave daño que se puede causar a la persona, es aquel que repercute de modo radical en su proyecto de vida, es decir, que el acto dañino que impide al ser humano se realice existencialmente de conformidad con dicho proyecto y libremente escogido atendiendo nuestra personal vocación.
bastantes críticas ha recibido esta posición del profesor Fernández de Salego, pero sin embargo nuestra aplicación en el derecho está partida. La judicatura sí se viene pronunciando sobre el proyecto de vida y Leisler León considera que no, estos solo son aspectos doctrinarios y que no tienen justificación. Si me van a argumentar el proyecto de vida, esto es lucro cesantes, actual o futuro, pero no existiría este tema del proyecto de vida. Definitivamente que va a ser un tema para seguir conversando más adelante, puesto que las posturas en materia de reparación civil son temas cambiantes, como lo es el derecho. Ya obtendremos mayores y mejores reforzamientos al respecto. Espero que les haya servido este tema sobre los elementos de la responsabilidad civil y bueno, quedo agradecido y cualquier pregunta encantado. Buenas noches. Primero agradezco a la Comisión de Organización del Colegio de Abogados por la invitación a participar en este curso sobre extinción de dominio y reparación civil. También felicito a Jesús Gallegos por la exposición, un tema que, por cierto, no le tomamos mucho interés, pero los que litigamos en el área, en el proceso penal, vemos que es de igual importancia que la misma pretensión penal. Más o menos nos podemos guiar que la pretensión civil o la acción civil no es una acción subordinada a la acción penal, ambas son principales. Y si ambas son principales, entonces tendríamos que darle también la correspondiente importancia. Pero es cierto, las demandas civiles, si lo puedo llamar así, postuladas por los fiscales, como que no tiene una independencia o autonomía. Lo que vemos únicamente es que después de la acusación hay una partecita que dice de la reparación civil, ya tenemos los subtítulos por allí, e indicamos, bueno, como este delito que ya lo relaté, los elementos de comisión ya están ahí, entonces merecería más o menos a criterio mío y seguramente del juez una reparación de tal entidad. Creo que por allí no vamos por buenos pasos. Me parece que el día de ayer también conversaban sobre el tema, sobre la reparación civil, y me parece que podríamos también mejorar en ese aspecto. Las acciones civiles y penales que concurren simultáneamente por acumulación en el proceso penal son principales, no son subordinadas, no son alternativas para nada. Una no es principal y la otra es subordinada. Ambas son principales y merecen un mismo tratamiento. Lo cierto es que sí, hay que reconocer que el proceso penal es una vía que permite una reparación pronta, porque el proceso tiene más plazos más cortos seguramente, y este diseño procesal nos permite una reparación conjuntamente con la pena o la pretensión penal sin mayores gastos al particular, sin que se constituya un querellante aparte, sin que vaya a un proceso civil aparte. Entonces, por ello, tal vez por un tema de economía procesal, ambas acciones se han juntado y debería ser así. Ello no retira para nada, no es para nada admisible una posición en el sentido que, como necesariamente el fiscal tiene que pedir una reparación, entonces no se le dé mucha importancia a la reparación sobre el delito que se pretende una pena. Bien. Mi participación va a ir un poco enfocada a estos temas, a los temas en los que existen ciertas confusiones, puedo decir, respecto de la concurrencia de acciones civil y penal. Voy a tocar algunos puntos problemáticos que, bueno, a mí me parecen problemáticos porque no están claros, para poder más o menos verificar que no es tan fácil o siendo algo que hay que tomarle relevancia, lo dejamos pasar por alto y no nos ocupamos mucho de estos temas. Primero quiero comenzar con la titularidad de la acción civil. ¿Quién es titular de la acción civil? El titular de la acción civil en el proceso penal, claro está, es el Ministerio Público. El titular de la acción civil, de acuerdo al artículo 11, apartado 1 del Código Procesal Penal, es el Ministerio Público. Esto no parecería posible, ¿no? Porque el titular de la acción civil debería ser el agraviado, el perjudicado. ¿Por qué tendría que ser el Ministerio Público? Pero sí lo dice. Vayan ustedes a su código en este momento, en el artículo 11, apartado 1, y van a encontrar que el titular de la acción civil es el Ministerio Público. Y, especialmente el perjudicado por el delito. O sea, vamos a tener dos titulares. Porque sí decía, el titular de la acción civil.
El Ministerio Público y ahí viene, especialmente el perjudicado por el delito. Vaya, ¿qué son? ¿Litisconsortes necesarios? ¿Son facultativos? ¿Coadyuvantes? Porque de verdad, partiendo ya desde la atribución de la titularidad de la acción civil, ya no hay claridad. Ya no hay claridad. Y si el fiscal es titular de la acción civil, mientras el perjudicado no se haya constituido en actor civil, lo vamos a ver en un momento, ¿por qué pide reparación, pretende reparación a favor de otro? O han visto que en la acusación el fiscal diga, y yo pretendo una reparación porque debo ser indemnizado por el delito, y como yo soy el titular de la acción penal y el defensor de la legalidad y también quien representa a la sociedad en un juicio, entonces yo merezco una reparación civil. Eso no se da, ¿no? Eso no se puede hacer. Siempre el Ministerio Público solicita la reparación civil para el agraviado. Entonces, de ahí ya tenemos el primer problema. ¿Qué es el Ministerio Público respecto del agraviado? ¿Su representante? ¿Su apoderado? El punto es que la acción penal y civil tienen un común denominador. ¿Cuál es? Jesús hace un momento hablaba del hecho antijurídico, ¿sí? El daño causado. Y el hecho, el evento que ha causado un daño indemnizable es el delito, en este caso. Y el delito es perseguible solo por el Ministerio Público en el caso de ejercicio público de la acción. En el caso de las querellas, el titular de la acción penal, por ejemplo, es el particular, en el caso de las querellas. Y el titular de la acción civil es el mismo a quien le corresponde el daño indemnizable. Perdón, la reparación por el daño indemnizable, la reparación civil. Es el mismo. Hay unidad. Ahí parece más coherente, porque la misma persona recae en las dos titularidades, pero de forma concreta, porque le pertenece también al titular de la acción penal, que es el querellante, le pertenece también la reparación civil. Sí, parece que ya no habría mayores problemas, porque esto es coherente, pues quien persigue o pretende una determinada acción es porque ha sido perjudicado, dañado, agraviado por esta conducta y merece la reparación, pero merece también pedir al Estado sanción por un tema de no autocomposición del delito. Entonces, se acabó. En cambio, en el proceso penal tiene ciertas particularidades que muchas veces no encajan. Hay una opinión, por ejemplo, que dice que porque el artículo 98 del Código Penal, el artículo 98 del Código Procesal Penal, señala que la acción reparatoria solo podrá ser ejercitada por quien resulte perjudicado por el delito. Porque dice eso, señala que no puede ser actor civil entonces el agraviado o el ofendido por el delito. Solo el perjudicado por el delito. Entonces vamos un poquito a los conceptos de derecho penal que nosotros manejábamos y podemos distinguir entre quién es el agraviado y quién es el perjudicado. Recuerden más o menos las clases en las que se decía que el agraviado era el titular del bien jurídico protegido. Alguien me presta una bicicleta y me roba la bicicleta. Yo seré el sujeto pasivo de la acción, el perjudicado por la violencia, por la amenaza que sufrí, por el despojo que sufrí en ese momento. Soy entonces el perjudicado por el delito o el sujeto pasivo de la acción, por un lado. Pero como es un delito contra el patrimonio, además, el agraviado o el titular del bien jurídico es otro, una persona distinta, y es el propietario de la bicicleta. Entonces hay dos personas allí. Y resulta que si ustedes van al artículo 94 del Código Procesal Penal, les va a decir que el agraviado se define como el directamente ofendido por el delito, 1, o el perjudicado por sus consecuencias, 2. Bien, el Código Procesal Penal acaba de definir más o menos quién es el agraviado. El directamente ofendido y el perjudicado por las consecuencias del delito. Y si van al artículo 98, dice que solo se puede constituir en actor civil el perjudicado. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con el ofendido? La pregunta clarísima es, ¿qué pasó con el ofendido? ¿No puede ser actor civil? O en otras palabras, más claras, al ofendido por el delito, al ofendido directamente por el delito, que sería el titular del bien jurídico protegido, ¿no le corresponde la indemnización por un daño? Parece que eso no es razonable.
La solución a esta interpretación literal, van a ver por allí alguna opinión, seguramente la van a conocer, que dice que solo el actor civil puede ser perjudicado conforme a norma, y como cuando hablamos de legitimidad para obrar, tenemos que la posición habilitante la da la ley y no otra persona, y no otro ente, no otro órgano jurídico. Entonces, la solución, al parecer, la da el mismo artículo 11, apartado 1, que señala que si hay constitución en actor civil, entonces cesa toda legitimidad ¿de quién? Del Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del proceso. Bien, esta norma, esta cláusula normativa contiene más de lo que parece. Miren, porque cuando dice que si hay constitución en actor civil, el Ministerio Público se desplaza y no puede intervenir más en el objeto civil, pues lo que estamos más o menos asumiendo es que si no puede intervenir ya más el Ministerio Público en el objeto civil, todos los sujetos que sean favorecidos con alguna indemnización por el daño tienen o merecen una constitución en actor civil en este proceso. O sea, es decir, que no vamos a poder interpretar de forma literal que solo el perjudicado, así como está, perjudicado por el delito, va a ser actor civil, sino también el ofendido directamente por el delito, conforme lo dice el artículo 94. No se va a poder interpretar de otra forma. Así el legislador ha incurrido tal vez en una falla de técnica legislativa, no hay problema. Pero la pregunta es, ¿el ofendido directamente por el delito, el titular del bien jurídico, merece indemnización? Creo que sí. Creo que no va a haber, allí no vamos a tener problemas en afirmar que sí. Y si el artículo 11 me dice que si hay constitución de actor civil, ya el Ministerio Público no interviene más en el objeto civil del proceso, ¿eh? No dice en el objeto que persigue el actor civil, no dice eso. En el objeto civil del proceso. Y si no interviene más en el objeto civil del proceso, entonces, como tiene que haber un objeto civil del proceso, todas las personas que sean favorecidas por daño indemnizable pueden ser constituidas en actor civil. Lo contrario se llegaría a un absurdo razonando lo contrario. Porque de lo contrario tendríamos que decir lo siguiente: el perjudicado por el delito solo puede ser actor civil. Perfecto. Cuando hay actor civil, el Ministerio Público ya no participa en el objeto civil del proceso. Muy bien. Ergo, en el proceso penal no se puede favorecer con una indemnización por daño al ofendido directamente por el delito. Entonces tendría que ir al proceso civil. Y eso no es razonable. Eso sí no es razonable para nada. Pero nótese cómo las primeras interpretaciones o las primeras lecturas del artículo 11.1, 94 y además del artículo 98 ya nos traen algunas diferenciaciones que ya están más o menos tratando de mostrarse, de reflejarse en algunos conceptos con interpretaciones literales. No es razonable, no es para nada razonable. Lo cierto es que el agraviado puede constituirse en actor civil. El agraviado se puede constituir en actor civil. Y el agraviado, de acuerdo al 94, es ofendido y perjudicado. Dos, al menos dos. Solucionemos así como lo ha solucionado el legislador. Y estos dos, ofendidos y perjudicados, sí se pueden constituir en actor civil. Así, el 98 diga que el perjudicado se puede constituir en actor civil únicamente. No tiene razonabilidad lo demás. Necesariamente tiene que ser el agraviado en sus dos excepciones, dos corrientes, quien tenga que ser considerado como actor civil. Vamos avanzando. Hemos hablado de la titularidad de la acción civil. Primero, por definición legal, el Ministerio Público. Ya le dio una especie de representación el legislador para que pueda pedir reparación a favor de quién, del agraviado, porque eso es lo real. No hay más que eso, el Ministerio Público no pide para sí. Entonces, alguna legitimidad le ha dado el legislador para pedir reparación civil a favor del agraviado. Pero, especialmente dice que el titular de la acción civil es el perjudicado. El punto es, o el obstáculo es, que el perjudicado necesita para ejercer acción civil, ¿qué? Constituirse en actor civil. Ahora podríamos hablar un poco de eso. ¿Por qué el legislador le exigió una carga? Le exigió al agraviado en particular, al ofendido, al perjudicado. ¿Por qué le exigió una constitución en actor civil? ¿Por qué esa carga? ¿Por qué el agraviado puede ir y reclamar su reparación simplemente en el proceso? ¿Qué pasó allí?
¿Cuál es la lógica del legislador de imponer cargas a un particular en un proceso esencialmente, generalmente gratuito, que tendría en condicional que ofrecer justicia pronta? Parece que ese es el paradigma. Yo no sé cómo está el proceso civil, me parece que está avanzando a grandes escalas. Con esto de la oralidad también el proceso civil me parece muy bien, pero al menos conocemos cómo está ya desde hace muchos años el proceso penal. Entonces, ¿por qué en este proceso, que es generalmente gratuito, que debe ser eficaz, debe ser reflejar una justicia pronta, al particular, no al Ministerio Público, por si acaso no se le exige ninguna carga, solo ser Ministerio Público, al particular se le exige una constitución en actor civil por parte del juez? ¿Qué pasó? ¿Cuál sería la razón? ¿Qué creen? ¿Qué pasaría en la mente del legislador para exigirle cargas de constitución? La razón es simple. El agraviado, para poder ejercer derechos, tiene que manifestar siempre cierta disposición, porque recuerden que el derecho civil, que el proceso civil, mejor dicho, el proceso civil es dispositivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? El proceso civil es dispositivo, en el sentido que quien lo impulsa, quien decide, quien lo define a través de sus actos procesales son las partes. Y no hay posibilidad de actuación oficiosa, como en el caso del proceso penal por el Ministerio Público. Haya o no haya denuncia, el Ministerio Público interviene en un delito perseguible por acción pública y se acabó el tema. En el proceso civil siempre es dispositivo. ¿Y por qué le exige el legislador que el particular tenga que manifestar disposición para poder intervenir en este proceso? Pues es simple, más bien es al contrario, es simple. El hecho de que si una persona manifiesta posibilidad material y jurídica para poder intervenir, entonces tiene ya desde ese inicio las armas para poder defenderse en igualdad en ese proceso. Imagínense que sea un agraviado indigente, pues no va a manifestar posibilidad jurídica de que, o material también, de participar activamente en el proceso. Recuerden que, en particular constituido en actor civil, inmediatamente la norma le otorga ciertos privilegios, posibilidades de declarar utilidades, de participar activamente. Pero ¿qué sucede si todas las personas no tienen esa disposición? Si todas las personas no tienen esa disposición, no pueden quedarse desamparados porque no tienen esa posibilidad. Ese es el punto. Y si no tienen esa posibilidad, ¿por qué dejarlos desamparados? Más bien el fiscal tiene que representarlos hasta el final y pedir para ellos, para las personas también que no pueden tener esa posibilidad, pedir para ellos una reparación civil. Más o menos así estaba pensada la norma. La exposición de motivos era esa, o sea, no podemos desamparar a los agraviados aquí. No se puede decir que porque tú no eres actor civil, ya, ¿y por qué exigirle ser actor civil para poder desplazar al Ministerio Público recién? ¿Saben por qué? Porque el Ministerio Público se le desplaza cuando hay un sujeto procesal, como el actor civil ya, con posibilidad material, jurídica y igualdad de armas, que se pueda defender. ¿Saben? Porque si hay actor civil, ya no va a haber representación posible o pretensión posible por parte del Ministerio Público. Entonces, eso se tiene que salvaguardar. Que haya una persona con estas posibilidades para poder, en igualdad, también defenderse en este proceso. La norma, además, refiere que el hecho de constituirse en actor civil del agraviado no le impide o no está liberado de participar como testigo en el juicio. Resulta también atendido. No por ser un sujeto procesal autónomo que porta una pretensión autónoma, no tiene obligaciones de venir o acudir al tribunal al llamado de una de las partes, en este caso generalmente es el Ministerio Público, para poder declarar en juicio. Esa liberación no se la da al legislador. ¿Es un sujeto procesal autónomo? Sí. ¿Tiene una prestación autónoma? Por supuesto. ¿Está en igualdad de posibilidades? Claro que sí, pero tiene esas obligaciones. La pretensión que maneja el Ministerio Público una vez que hay actor civil siempre va a ser la penal. Sin embargo, no se desampara en ningún supuesto, hasta ahora verificado en el proceso penal, una acción civil. Si no hay actor civil, la postura el Ministerio Público. Si hay actor civil, la postura del actor civil. Esa más o menos era la concurrencia o la acumulación de pretensiones, un tema, aparte de economías como pretensiones principales, porque en un tema de unidad de proceso, de acuerdo a las pruebas disponibles, lo que se llegue a acreditar, tiene bastante relevancia
para poder desencadenar las consecuencias jurídicas que todo sistema de justicia desencadena. Uno, una sanción por un lado, y otra, una indemnización. No tenía sentido hablar de, como decía Silva Sánchez, peregrinaje de acciones. O sea, no tenía sentido ya también, cuando el hecho generador del daño es el delito, dividir o desacumular, vamos a ponerlo así, dos procesos para que cada uno siga su norte. Esto traía además consecuencias insatisfactorias, consecuencias como, ojo, hay temas que se cruzan, consecuencias como doble juzgamiento, consecuencias como identidad o riesgo de pronunciamientos contradictorios. Imagínense que en el proceso penal hay absolución por un tema de factor de atribución y en el proceso civil sí se acredita el dolo. Parecería que también hay esos temas de riesgos, de contradicciones y de unidad de investigación. Estas son las razones por las que el legislador ha creído, y en todos los sistemas que yo recuerdo, en el Código de Procedimientos Penales también, no hay ningún problema, siempre se juntan las dos acciones. Bien, realizado o denunciado un hecho o tomado conocimiento del Ministerio Público de la comisión de un hecho delictivo, para pasar a establecer la relación jurídico-material, lo que hace el fiscal es emitir una disposición. ¿Cuál es? La disposición de formalización de investigación preparatoria. Segundo punto. En la disposición de formalización de investigación preparatoria dice el artículo 336 del Código Procesal Penal que más o menos tiene como contenido la identificación del imputado 1 y, de ser posible, la identificación del agraviado. Esto es, se exige, de ser posible, la identificación del agraviado. Esto implica que ya el fiscal, en el momento que califica los hechos, en una era temprana, en una etapa temprana de sospecha razonable o sospecha reveladora, como lo ha dicho la Corte Suprema, más o menos tiene que definir un poco la pareja penal y define un poco en atención al hecho causado. Entonces, el fiscal es quien decidiría, quien decide, quien tiene el monopolio de decidir quiénes van a ir, quiénes van a formar la relación jurídica procesal en la formalización de investigación preparatoria. Dice quién es imputado el fiscal, no lo dice el juez, y dice el fiscal quién es agraviado, no lo dice el juez. Y aquí viene otro problema. El juez podría, ante alguna petición, no lo sé, tutela, alguna petición de incorporación como litisconsorte, yo he visto un caso recientemente de esos, podría incluir en la relación jurídico-material dispuesta por el fiscal en la disposición de formalización de investigación preparatoria a otra persona como agraviado. Como imputado es obvio que no. Como imputado es obvio que el juez no va a tener ninguna posibilidad de decirle al fiscal, ¿sabes qué? Aparte de Juan Pérez tienes que incluir a Hugo y a Paco. No, eso no va a poder hacer. Jamás va a poder hacer eso. Pero lo interesante es, ¿podría incluir o ordenar que se incluya un agraviado? Este es un tema también que no puede pasar desapercibido. Les cuento la anécdota. El fiscal emitió una disposición de investigación preparatoria por un delito de abuso de autoridad. Es un delito contra la administración pública en agravio de la entidad de administración al cual pertenecía el imputado. Póngale que sea la policía, el Ministerio del Interior, porque el imputado fue un policía que realizó un acto abusivo en contra de una persona. ¿Ok? Para la concepción fiscal, en este caso concreto, ¿el agraviado quién era? El titular del bien jurídico ¿quién era? La administración pública. Por lo tanto, el único agraviado podría ser aquí el Ministerio del Interior. O sea, el procurador de la policía. No es irrelevante finalmente. Hay un sujeto particular, hay un particular que en este caso concreto, sobre el cual, en este caso concreto, recayó el acto abusivo. Y le pide al fiscal, oiga fiscal, mire, está bien, yo estoy de acuerdo con usted. Este policía ha cometido un acto abusivo, por lo tanto, claro, merece ser perseguido y también la institución a la cual pertenece esa gravedad, porque será pues el sujeto, el titular del bien jurídico protegido, el Estado, es un delito contra la administración pública, no hay problema. Pero el acto abusivo ha recaído en mi contra, así que yo solicito, señor fiscal, que usted me incluya en la formalización de investigación preparatoria. El fiscal tranquilamente le responde con una disposición que dice no al lugar, porque yo leo bien mi Código Penal y mi Código Penal dice
abuso de autoridad y delitos contra la administración pública, y el titular del bien jurídico de administración pública es el Estado, el titular del bien jurídico contra la administración pública jamás puede ser un particular, así que no, lo siento mucho, corre a la vía civil, por allí debes merecer un poco de tutela. ¿Qué hace esta persona? ¿Qué harían ustedes como abogados? Va donde el juez y le dice: señor juez, y entendé, no, el fiscal tiene su posición particular, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo yo con ella, pero sabe que usted tiene la facultad, como dice el Código Procesal, de constituir a las partes. Así que solicito constitución en actor civil. ¿De acuerdo? Y se lleva a cabo la audiencia de constitución en actor civil. Y cuando esta persona, este particular, ya esperaba pues que alguien le haga caso, alguna tutela conseguir en algún lugar, el fiscal ya no le hizo caso ante el juez, lo primero que le pregunta el juez es: oiga, ¿usted está comprendido en la disposición de formalización de investigación preparatoria? No. Ah, lo siento, no puedo hacer nada. ¿Pero por qué? Porque si yo cumplo las condiciones de ejercicio válido de la acción, mire, he sido perjudicado por el delito, me ha traído consecuencias por el acto abusivo cometido por el funcionario. Sí, pero ¿sabe qué? No, tiene que ser un requisito la inclusión del agraviado en la construcción de la relación jurídica procesal por parte del fiscal en la disposición de formalización de investigación preparatoria. Si no está en la disposición de formalización preparatoria, disculpe usted, yo no puedo hacer absolutamente nada. Y ahí surge la pregunta: ¿es cierto eso? ¿De verdad? O pónganlo al revés: en delitos contra la fe pública, cuando el fiscal incluye la formalización a notarios como agraviados. Parece que ni perjudicados están, pero bueno. ¿Quién define, y aquí viene, quién define quién es el agraviado, el ofendido o el perjudicado? ¿Quién define? ¿El fiscal, el juez o la ley? ¿Qué les parece? ¿Cuál es más o menos el presupuesto que se tiene que cumplir para poder completar todos los requisitos para poder ser considerado como sujeto agraviado, sujeto perjudicado y por ende poder constituirse en actor civil? Es la constitución, perdón, es la inclusión en la formalización de investigación preparatoria. Miren, si este sujeto, perjudicado por el acto abusivo del funcionario público, se presentara ante un juez civil, demandara indemnización de daños ante un juez civil, ¿el juez civil lo aceptaría o no? Claro, ¿no? ¿Qué diría el juez civil? O el juez civil le preguntaría: oiga, un momentito, le voy a dar 5 días para que subsane, tráigame la disposición de formalización y a ver si está ahí. ¿Dónde está eso? ¿De dónde salió eso? ¿A quién se le ocurrió eso? Lo único que tiene que demostrar una persona para poder ir ante el juez y pedir tutela y tener acceso a tutela es 2 condiciones de ejercicio válido de la acción: legitimidad para obrar y o interés para obrar. Eso es todo. Y no había razón jurídica para que un juez penal de investigación preparatoria exija como un requisito de procedibilidad la inclusión en la formalización de investigación preparatoria. Porque si va ante un juez civil, plantea su demanda y gana un proceso. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia o cuál sería la extraña excepción que en el proceso penal no puede haber un procedimiento, no se le puede dar tutela si está en la misma situación, está en la misma condición? Lo único que tiene que acreditar una persona, un particular, es legitimidad e interés para obrar, aparte de la capacidad procesal, pero al margen de ello. Entonces, no, es una mala forma de rechazar o de no brindar tutela. No se requiere ningún requisito de procedibilidad. Recuerden también que los requisitos de procedibilidad tienen que estar previamente establecidos y expresamente establecidos en la ley. Así que no hay eso. En este caso, frente a una particular posición fiscal, que en el delito de abuso de autoridad únicamente está como agraviado, debe ser considerado como agraviado el Estado o la administración pública, cuyo titular es el Estado, entonces, ¿saben?
Frente a esa particular posición, lo que corresponde es que el particular ofendido por el acto abusivo vaya directamente donde el juez y discuta en audiencia si de verdad concurren en él las dos condiciones de ejercicio válido de la acción y si merece tutela. Y en atención al artículo 94, claro, no será directamente ofendido porque el directamente ofendido es la administración pública, pero será perjudicado por las consecuencias del delito. Así que encaja perfectamente. No hay que inventarse ni tratar de recurrir a requisitos inexistentes. Muy bien, tenemos entonces a un agraviado, tenemos a alguien que se puede constituir en actor civil. Si no hubiera actor civil, quien plantea o quien ejercita ambas acciones principales, ya les he dicho, ninguna es subordinada de la otra, ambas acciones es el Ministerio Público. Acción penal en la acusación y acción civil en la acusación. No veo obstáculo para que pueda plantear una demanda, pero el requerimiento tendría que ser conjunto, ¿no? En realidad, porque también no pueden haber dos acciones diferenciadas cuando el hecho, el evento de daño es uno solo, que es el delito. Plantea el Ministerio Público cuando no hay actor civil, plantea entonces las dos pretensiones: una acción penal, un pedido de pena, y una acción civil, una solicitud de indemnización por daños en un determinado delito, que sea un homicidio culposo o que sean lesiones culposas. Se acabó. Y aquí tenemos otro problema, que lo estoy viendo más o menos en la práctica. Las excepciones que se pueden plantear hasta la etapa intermedia implican, una de ellas al menos, que es el de la prescripción, implican atacar el ejercicio de la acción. Todas las excepciones atacan el ejercicio de la acción. La más conocida de todas es la prescripción. Excepciones de prescripción, no las sabemos de memoria, solo hay que computar tiempos y ya prescribió la acción penal. Nuestro Código Procesal dice que las excepciones se pueden deducir hasta la etapa intermedia. El 350 al menos señala que una vez formulada la acusación y trasladada a los demás sujetos procesales, estos en un plazo de 10 días, además de observar la acusación o plantear algunas defensas, pueden plantear excepciones. Una de ellas es la prescripción. ¿Qué excepción plantea? ¿La prescripción a qué? ¿La prescripción de qué acción? ¿De la acción penal o civil? De la acción penal, ¿no? De la acción penal, incluso citan los artículos del Código Penal, del Código Procesal Penal, el artículo 6, el artículo 7, en oportunidad y forma planteo, deduzco mi excepción de prescripción de la acción penal, de la acción penal, lo dice. Pero miren lo que pasa, automáticamente miren lo que pasa. Primero, que ya está formulada una acusación, hay un pedido de pena respecto al extremo penal, y hay un pedido de indemnización respecto al extremo civil. Entiéndase, para mejor, no sé, aclarar las cosas, que hay una demanda civil. Tanto la pretensión penal merece una respuesta y esta demanda civil merece una respuesta. Lo que plantea la defensa casi siempre, hasta en casación, son excepciones de prescripción de la acción penal. O sea, lo que tiene que prescribir la acción penal. ¿Y qué pasa cuando en etapa intermedia? Me refiero a etapa intermedia porque en la formalización sí tiene otra connotación, que lo podemos hablar más adelante. Pero en etapa intermedia, cuando haya dos pretensiones formuladas, cuando hay dos pretensiones postuladas, ¿qué pasa cuando el juez funda o declara fundada una excepción de prescripción de la acción penal? ¿Se han dado cuenta cuál es el fenómeno que pasa? Inmediatamente se extingue todo. Bueno, yo le diría al señor juez, sí, ya, se habrá extinguido por prescripción la acción penal. Oiga, pero un momento, ¿y la acción civil? En principio, ¿alguien dedujo excepción de prescripción extintiva para que prescriba también la acción civil frente a la demanda postulada? Y lo mejor, la excepción extintiva ¿se puede declarar de oficio? La prescripción extintiva, excepción de prescripción extintiva, ¿se puede declarar de oficio? Artículo 1992 del Código Civil.
artículo 1992 del Código Civil. Las excepciones, dentro de ellas la de prescripción extintiva, no pueden ser declaradas de oficio. Así que, ¿qué pasaría peor aún si en etapa intermedia, cuando hay la postulación de las dos pretensiones, una pretensión penal y una pretensión civil, el juez advierte, pero creo que te has equivocado porque ya prescribió, lo siento, de oficio fundada la excepción de prescripción de la acción penal? Bueno, hasta allí se puede tolerar. Y disculpen, ¿alguien se ha preguntado qué pasó con la acción civil? ¿Ya ejercitada? ¿O por qué es automático? ¿O qué pasó? ¿En qué momento el juez dijo la acción penal es principal y la otra es subordinada? Ese es el problema. Yo les dije que ambas eran principales. Y las reglas del proceso civil son distintas, ¿ah? Y esto lo hace hasta la Corte Suprema. No repara. Ni siquiera dice, pero ¿sabes qué? De acuerdo al artículo 100 del Código Penal, el ejercicio o la acción civil subsiste mientras subsista la acción penal. Ni siquiera hacen ese ejercicio, porque también por ahí habría una interpretación, ¿no? Claro, si se extinguió por prescripción la acción penal, parece que inmediatamente se extingue por prescripción la acción civil. Eso no es cierto en principio, eso no es verdad. Pero ni siquiera tratan, se esfuerzan por hacer un ejercicio argumentativo respecto de ello. ¿No les parece que está demasiado olvidada, echada a menos el ejercicio de la acción civil? ¿No deberíamos de verdad ocuparnos de esto? Hace tiempo, ¿no? Porque parece una especie de miopía. No hay obediencia o no hay observancia de las normas civiles. Pese a que el Código Procesal Penal señala que en cuanto a la reparación civil se deben seguir las normas del Código Procesal Civil. Y el Código Penal también lo dice. El Código Penal, por cierto, en el capítulo de reparación civil también lo dice. Entonces, bueno, pues allí hay una ceguera o una especie de... se sobreentiende algo que no es cierto, no se sobreentiende nada. Porque uno, la acción civil no puede ser declarada de oficio. Dos, para que pueda ser declarada, para que se pueda pronunciar a un juez, tienen que excepcionar o tienen que deducir excepción de prescripción extintiva. Esa es la única forma de atacar la acción civil. ¿Han atacado la acción penal? Sí. Qué bueno que hayan atacado la acción penal. ¿Y quién ha dicho que inmediatamente acarrea la prescripción de la acción civil? No, para nada. Ese es el problema. Ese es el problema, porque tenemos la concepción de que la pretensión civil o la reparación civil es simplemente lo que viene, ¿no? Es una especie de multa que hay que ponerle ya por el delito que se pueda acreditar. Bien, ahora viene otro problema. Imagínense, el fiscal formaliza investigación preparatoria por un determinado delito y finalmente, cuando concluye la investigación, ¿qué posibilidades tiene? Tiene dos posibilidades. La primera, formular acusación. Y la otra es formular sobreseimiento. ¿De acuerdo? También hay un punto interesante, ¿eh? ¿Qué pasa cuando el fiscal formula sobreseimiento? ¿Formula sobreseimiento de qué? Si van al artículo 344, ¿cuáles son las causales de sobreseimiento? El hecho no se realizó, no es típico, no es antijurídico, no es culpable, no se puede acreditar con suficientes elementos de convicción, en fin, bastantes causales. Ahora, ¿de qué pide el sobreseimiento fiscal? ¿El sobreseimiento de qué? ¿Respecto de qué? Derecho penal, ¿sí? Del delito. Pide el sobreseimiento respecto únicamente del objeto penal, nada más. Y si ustedes van al artículo 12 de su Código Procesal Penal, van a encontrar que sí puede haber pronunciamiento de la reparación civil, así haya sobreseimiento. Van a encontrar que sí puede haber pronunciamiento de la reparación civil, así haya sentencia absolutoria. Entonces, la otra pregunta que ya parece que se cae de madura es:
¿Cuándo se aplica el artículo 12? Porque dice, sí puede haber pronunciamiento por parte del juez de la reparación civil, así haya sobreseimiento o sentencia absolutoria, siempre y cuando haya una pretensión civil válidamente ejercida. Parece evidente, porque yo no me puedo pronunciar sobre algo que no existe como juez. Tiene que haber una pretensión, tiene que haber una acción civil válidamente ejercida para que el juez se pueda pronunciar sobre ella. Sí, pero ¿en qué momento es aplicable el artículo 12 si el fiscal únicamente pide el sobreseimiento del objeto penal y se olvidó de lo demás? ¿Cuándo sería aplicable? ¿En qué momento sería aplicable? Primera posición. El fiscal necesariamente se tendría que pronunciar sobre el objeto civil. Primera posición, ¿eh? Porque si no, no sería aplicable el artículo 12. No tendría razón de ser el artículo 12. Siempre, aparte del sobreseimiento del objeto penal, por ejemplo, ahí está, por prescripción, prescribió el delito. ¿Y por qué no por qué no formula una demanda e indica, si bien es cierto prescribió, el hecho dañoso o el hecho antijurídico causó tanto daño a esta persona que esta persona merece ser indemnizada? ¿Por qué no lo podría hacer? Entonces, la primera posición, sí, necesariamente se tiene que pronunciar. Segunda posición, no, porque el agraviado finalmente, frente a la sustracción del objeto penal, tiene expedito el derecho para ir a la vía civil y se compuso el proceso. Y se heterocompuso el proceso ante el juez, ante el juez civil. Parece que ambas podrían subsistir. Sí tiene el derecho, nadie le va a negar al agraviado el derecho que tiene a recurrir al juez civil, eso no está en duda. Pero, ¿de verdad el fiscal puede simplemente referirse al objeto penal y no pronunciarse sobre el objeto civil? Ese es un buen análisis. Porque si fuera así, el juez le tendría que devolver siempre al fiscal que plantee el sobreseimiento, siempre le tendría que devolver su requerimiento para que lo complete, lo integre o se pronuncie sobre el objeto civil. Yo les digo esto porque, precisamente por esta concepción que tenemos de minimizar las pretensiones civiles o las acciones civiles, se están dejando de lado muchas cuestiones que parecen, ya no solo relevantes, ¿eh? Parecen obligatorias, parecen ya obligatorias. Y de esto no hay respuesta, porque no hay una claridad en cuanto a los presupuestos de cada una de las acciones. Esto no es ya razonable. Y en vez de que obtengamos alguna claridad por parte de la Corte Suprema, lo que obtenemos más bien es confusión. ¿Qué sucede? ¿Qué hace la Corte Suprema? Seguramente les ha tocado a varios de ustedes. La Corte Suprema ha emitido al menos 2 casaciones, la 879 de 2016 Piura y la 413 de 2014 Lambayeque, donde extrañamente dice lo siguiente: en el caso en el que se solicite el sobreseimiento fiscal, el fiscal solicita el sobreseimiento y el juez lo funde, declare fundado el sobreseimiento. Evidentemente, en esos casos, el fiscal que ha solicitado el sobreseimiento no va a poder apelar, no tiene legitimidad, porque precisamente su requerimiento, el sobreseimiento, ha sido declarado fundado, no es agraviado con la resolución. Entonces no tiene legitimidad para poder impugnar esa decisión. Pero muchas veces quien impugna, la mayor de las veces, o el único que tendría el derecho de impugnar, de acuerdo al artículo 95 del Código Procesal Penal, el único que tendría el derecho de impugnar, ¿quién sería? El agraviado, o el actor civil, perfecto. En un caso concreto, en estas casaciones, la Corte Suprema extrañamente dijo lo siguiente: muy bien, hay un sobreseimiento y ha sido impugnado por el agraviado. Como el fiscal no ha impugnado, entonces vamos a hacer este trámite, vamos a crear este trámite. Cuando el fiscal superior vaya a audiencia y discrepe del sobreseimiento postulado por el fiscal provincial, entonces la sala tiene que elevarlo al fiscal superior para que acuse. Esto, señores, no es para nada, ni siquiera les puedo decir razonable, porque irracional es, pero ni siquiera sigue alguna legitimidad jurídica o sigue los presupuestos
recursales o las condiciones de ejercicio válido de la acción. A ver, ¿cuándo puede una decisión, una resolución judicial, ser revisada por el superior jerárquico, por el Tribunal de Apelaciones? ¿Cuándo? Cuando es impugnada. No hay revisiones de oficio. No existe. La consulta no es una revisión de oficio, para quien quiera saber. No existe eso. No hay revisiones recursales de oficio. No viene el Tribunal Superior y dice, a ver, señor juez, ¿cuántas has sacado este mes? Dame estas 5 que yo las voy a revisar. Eso no existe. Una resolución siempre, para que pueda ser revisada por el superior jerárquico, tiene que ser impugnada en oportunidad, plazo, llámese plazo, oportunidad, llámese plazo, y forma. Forma, llámese requisitos de impugnación. Por ejemplo, precisar las partes que me causan agravio de la resolución. Y el punto es que si hay una apelación por parte del actor civil, de una resolución que declara fundado un sobreseimiento, disculpen, ¿cómo se puede revisar el objeto penal cuando el artículo 407 del Código Procesal Penal dice que el actor civil solo puede recurrir respecto al objeto civil? ¿En qué momento se abrió instancia o poderes de revisión respecto al objeto penal? ¿En qué? ¿En qué momento? ¿Cómo? Cuando el actor civil únicamente está facultado para recurrir respecto al objeto civil. Esto ha hecho la Suprema. Grábense, 879-2016 Piura. Eso ha hecho. Ha dicho, a mí no me importa si la resolución ha sido impugnada. A mí no me interesa si el fiscal superior tiene una pretensión o es portador de una pretensión impugnatoria. No, es irrelevante. Lo único que basta es que el fiscal superior vaya a la audiencia y que en ese momento, de forma sorpresiva, por cierto, tengo que decir sorpresiva, por cierto, porque el imputado va a estar ahí. Oye, ¿qué dirá el fiscal superior? Se allanará, discrepará, porque mi suerte depende de lo que diga el fiscal superior. ¿Y dónde lo va a decir? En audiencia y forma oral. Ni siquiera como portador de una pretensión. Esto no es grave, esto es prevaricador. Porque si hay una norma que te indica que solo puedes abrir instancia respecto de una parte de una acción, que es la acción civil, ¿cómo rayos has abierto instancia respecto al objeto penal? ¿Qué pasó allí? Es de oficio. Y privilegia esta actuación fiscal. ¿Saben cómo? Esto es peor. ¿Saben por qué? Por jerarquía. Porque el Ministerio Público es una unidad jerárquica. Y como el fiscal superior, es jerárquicamente encima del fiscal provincial, entonces acá se completa todo. Vaya, por jerarquía, entonces me traigo abajo todo un sistema recursal. Por jerarquía, entonces no exijo un recurso de apelación para poder revisar una determinada resolución. Por jerarquía, entonces permito la sorpresa en audiencia. Eso no es cierto. Pero para que vean, esto es únicamente las falencias por las cuales o se dan estas falencias porque no se comprende a cabalidad el ejercicio de la acción civil. Esto es más o menos los problemas que podemos encontrar en el proceso penal respecto de la acción civil. Bueno, me parece que interesante haberlo tocado. No sé si haya podido ser claro. Más bien podemos conversar durante la discusión. Yo les agradezco también, igual que Jesús, la tolerancia por haberme escuchado. Buenas noches, señores tutores. Ha estado muy interesante la exposición, ¿no?, que se ha realizado el día de hoy, el día de ayer y el de ayer, ¿no?, en cuanto al tema de la constitución del actor civil en el proceso penal. Y bueno, a manera de comentario, he verificado y me he dado cuenta que hay dos errores principales, ¿no?, que existen, ¿no?, en este proceso. Por ejemplo, en este caso es en la determinación de los daños y perjuicios en el proceso penal, que es, como se diría, ¿no?, es una forma muy superficial de poder determinar estos daños y perjuicios y de determinar cuáles son los elementos de este daño que existe, ¿no?, como es el nexo causal, el factor de atribución, entre otros. Y el otro tema también que existe es en cuanto a la acción civil. Se está realizando, como dice el doctor, ¿no?, de una manera subordinada o como una pretensión subordinada a la acción penal.
¿no? Por lo cual no se sabe diferenciar en este caso, ¿no? Quisiera que podrían o hacer una ampliación, ¿no?, de estos comentarios o de estos temas que son defectos que he podido determinar, ¿no?, en estos casos, ¿no? Gracias. Sí, efectivamente. De hecho, ya para los que defendemos un poco este tema de la pretensión civil, ha sido un logro, porque antiguamente era imposible concebir que la acción civil con la acción penal puedan caminar juntos, pero poco a poco se viene avanzando cada vez más. Y por ejemplo, el Acuerdo Plenario 4 de 2019, en este caso, hace un hincapié a ello. Es un llamado de atención para la judicatura que toma la reparación civil como una cosa secundaria. Ahora se está exigiendo incluso que si es que el agraviado no se constituye en actor civil, lo haga la Fiscalía de modo tal como si fuera una demanda y que lo justifique paso por paso, daño emergente, lucro cesante. Y también se está pidiendo que si la judicatura se va a no pronunciar sobre la reparación civil, sea de la misma manera, de la misma cantidad, digamos, y de calidad argumentativa que se hace para una sentencia penal. Creo que es común ver sentencias donde se absuelve, 20 páginas es la sentencia que argumenta y justifica la absolución, de las cuales 18 páginas son del extremo penal y 2 del extremo civil. Eso se está buscando acabar con esas prácticas, por así decirlo, y con el Acuerdo Plenario 4 de 2019 ya se está exigiendo a la judicatura y al Ministerio Público, en todo caso, mayor eficiencia en la postulación de daños y perjuicios y todo lo que se refiere a la responsabilidad civil. No sé si el doctor quiere aportar algo. Sí, gracias. Hay un tema interesante, eso es lo que decía Jesús. Miren, ¿cuál es la concepción que tienen los jueces penales para imponer reparación civil? Miren, desde las concepciones tradicionales decían, para imponer reparación civil tengo que tener un hecho típico y antijurídico. Así decían. Por lo que si el hecho solo es típico, no se puede imponer reparación civil. Después evolucionaron un poco más y dijo, ya, vamos a aceptar que el hecho sea típico, pero hasta ahí. Tampoco podemos decir que no sea típico para imponer reparación civil. Creo que ahí está el error, porque los criterios de imputación penal no son los mismos que los criterios de imputación civil. Es más, los factores de atribución, claro, en el extremo civil desbordan, porque en el derecho penal no hay responsabilidad objetiva, en el derecho civil sí. Entonces, el tema va más allá. O sea, el tema no era, como dice Jesús, el tema no era subordinar la acción o la pretensión civil a la penal y decir, ¿sabes qué? Tu imputación objetiva en derecho civil, el profesor García Amado tiene un video muy interesante, busquen en YouTube, imputación objetiva en el derecho civil, ahí se van a dar cuenta. O sea, no puede decir simplemente el juez, el acurador jurídico, la imputación objetiva civil se subordina a la imputación objetiva penal. Y por lo tanto, si yo no tengo un delito completo, esto es una acción típica antijurídica culpable en sus términos tradicionales, y solo tengo una acción típica antijurídica, recién voy a poder dar reparación civil, o si solo tengo un hecho típico o una acción típica, recién voy a poder dar reparación civil. No, para nada. Los criterios de imputación son distintos. Jesús nos ha tocado. Antijuricidad del hecho, daño causado, y los factores de atribución también. En un caso concreto, este caso sí fue interesante, en una sentencia, el juez dijo lo siguiente: no se ha acreditado el delito, por lo tanto no puedo condenar. Bueno, hasta ahí más o menos podíamos estar de acuerdo. Y después en un párrafo, porque ya tienen sus subtítulos de reparación civil, algo tienen que decir sobre la reparación civil, porque está el subtítulo ahí, no lo pueden retirar. Entonces dijeron ahí, ¿y sabes qué? Y tampoco se ha determinado el engaño bastante, por lo que el agraviado que recurra a la vía civil. Perdón, a ver. Si tú estás diciendo que el agraviado puede recurrir a la vía civil y puede encontrar tutela en la vía civil, ¿por qué tú no se la das? O sea, ese es el punto. ¿Por qué no? Imagínense, el fiscal plantea un delito doloso, no se acredita el dolo, se acredita culpa. Muchas veces pasó eso, ¿no? Se acredita culpa. Y el juez dice, no, lo siento. Como no se ha acreditado el delito doloso, no te puedo dar reparación civil. Lo único que tienes que hacer tu agraviado es ir al juez civil. Pero si tú estás diciendo, es contradictorio el argumento.
Si tú mismo estás diciendo como juez, estás aceptando que le pueden dar una reparación, una indemnización por un hecho culposo, o sea, varía el factor de atribución, ¿por qué no se la das tú? Creo que por allí ya van los errores de simplemente subordinar una acción respecto de otra. Me parece un largo camino, como decía Jesús, me parece demasiado largo el camino para poder entender mejor, y en el caso en los que de verdad no se puede acreditar los elementos o la imputación del delito, sí tenga que ordenarse al menos la devolución de los bienes. Hay algunos casos de estafa, por ejemplo, que es fácil, ¿eh? En estafa dicen no hay engaño o no se acreditó el dolo, perfecto, ok, de acuerdo, bueno, hasta ahí puedo estar de acuerdo. Pero extrañamente no ordena, pese a que el mismo juez acepte en sus prácticos, de acuerdo a las pruebas disponibles, que hay una retención ilícita del dinero, pese a que acepta eso e indica que ese tema es un hecho, es un ilícito civil o es un ilícito administrativo, pese a ello no ordena la devolución. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema ahí? Parece que, y le dicen a la vía civil, ¿eh? O sea, es lo contradictorio, ¿no? Si tú crees que puede haber tutela, dásela tú. Me parece que por allí también hay harto que andar para poder entender esto. Gracias. No, bueno, le damos un fuerte aplauso a los autores. Muchas gracias.